Y vamos a compartir pantalla. Y nos vamos a ir al libro. Por favor, abran el libro que les voy a tenerlo como soporte para el inicio de nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a trabajar con análisis de varianza. Eso se conoce, el nombre corto de eso es ANOVA, análisis de varianza. El propósito de este capítulo, de esta herramienta, de este estadístico que vamos a aprender a calcular, tiene que ver con que al final de cuentas nosotros vamos a tener una herramienta para poder aceptar o no aceptar, rechazar o no rechazar una hipótesis con relación a los promedios de más de dos poblaciones, tres o más poblaciones, a partir de lo que encontremos en una muestra que tomaremos de todos los elementos que conforman la población y una distribución. Entonces, vamos, ¿cuál es la utilidad de esto? La utilidad de esto es que finalmente un empresario, un entrenador, una persona encargada de dirigir grupos o de dirigir una organización con diferentes procesos y procedimientos, pueda evaluar rendimientos y tener una herramienta que le permita tomar una decisión con relación a si son iguales o no son iguales los promedios de los rendimientos, teniendo como soporte estadístico el análisis de las varianzas. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una variable independiente, una variable independiente que técnicamente se llama un factor. Un factor. Esa variable puede ser cualitativa o cuantitativa. En este ejemplo que vamos a trabajar, la variable es cualitativa. Y la variable son unos métodos para armar sistemas de filtración de agua. Sistemas de filtración de agua. Entonces, se van a comparar tres procedimientos diferentes que se llaman métodos, el método A, el método B y el método C. Y esos métodos se llaman tratamientos, el nombre técnico en análisis de varianza. Entonces, vamos a tener un factor y vamos a tener unos tratamientos. ¿Ok? Y los tratamientos, pues sencillamente son unos procesos, unos procedimientos que se utilizan para, en este caso concreto, armar unos sistemas de filtración de agua. Pueden ser, por ejemplo, tres métodos de entrenamiento de un grupo de atletas o de ciclistas. Puede ser, por ejemplo, los rendimientos de un grupo de estudiantes, de tres grupos de estudiantes preparados con diferentes sistemas, diferentes métodos de aprendizaje. Es decir, hay muchas variables que se pueden trabajar con este tipo de situaciones. Como les dije, lo que vamos a hacer es a comparar las varianzas a partir del análisis de las varianzas, por eso se llama, el tema es ese, análisis de varianza y diseño de experimentos. Entonces, como hasta ahora lo hemos venido haciendo, siempre vamos a trabajar con hipótesis. Nosotros arrancamos de una hipótesis. En este caso, la hipótesis nula siempre se formula en que los promedios de tres o más poblaciones son iguales. Y la hipótesis alternativa, pues sigue teniendo el mismo comportamiento. Siempre va a ser la negación de la hipótesis nula. ¿Ok? De la hipótesis nula. Entonces,
en este diseño aleatorizado del experimento que vamos a hacer, nosotros vamos a seleccionar unas unidades experimentales, es decir, quiénes son los que van a hacer el experimento, porque este es un experimento que vamos a hacer. Vamos a colocar un número determinado de personas, ubicarlos a cada uno dentro de un tratamiento, es decir, dentro de un método de armar sistemas de filtración, y al final vamos a comparar esas varianzas que se obtuvieron para tomar la decisión si se rechazan o no se rechazan. ¿Ok? El esquema de esto es el siguiente. Aquí ya estamos aterrizando el problema que vamos a resolver. Vamos a tenemos inicialmente el conjunto de todos los empleados de esta empresa que arma los sistemas de filtración. De ese total de empleados, vamos a tomar una muestra de 15. Pudieron haber sido 18, 20, 25, no importa, el número no importa. El procedimiento se sigue resolviendo de la misma manera independientemente del número de elementos que se tomen para la muestra. Y esas 15 personas de las muestras las vamos a distribuir en los tres métodos. Vamos a ubicar 5 en el método 1, 5 en el método 2 y 5 en el método 3, o en el método A, método B y método C. ¿Ok? Esto no siempre va a ser así. Esto no obligatoriamente tiene que tener el mismo número de elementos los métodos. Yo puedo tener un método con 10 muestras, otro con 12, otro con 8, otro con 20, y no pasa nada. El procedimiento sigue siendo exactamente el mismo. Debemos garantizar que la asignación de estos elementos a cada uno de los métodos garantice la aleatoriedad para que el proceso tenga validez, ¿no? Es garantizar esa aleatoriedad en la asignación de los elementos a cada uno de los métodos. ¿Listo? Bueno, entonces, ubicamos estas personas y los ponemos a trabajar durante una semana y vamos a observar cuál fue el rendimiento que obtuvimos para cada uno de los métodos y cada uno de los elementos que trabajó. Ustedes tienen en el curso, ustedes tienen aquí un trabajo en clase en abril 14. Por favor, abran este archivo y ahí vamos a tener ya la recolección de los datos de cada uno de los elementos y cada uno de los métodos que estamos trabajando. Entonces, ahí tienen el archivo. ¿Ok? El archivo es este. Ustedes pues ya disponen de él, lo pueden abrir. ¿Ok? ¿Ya abrió? ¿Ya lo tienen disponible? Bueno, entonces, tenemos tres muestras. Tenemos una muestra general de 15 repartida en tres muestras de 5, 5 para el método A, 5 para el método B, 5 para el método C. Ahorita vamos a calcular promedios, varianzas y desviaciones estándar de estos valores. Esto que tenemos aquí son las unidades del sistema de filtración ensambladas por cada uno de los 5 elementos que están en cada una de los métodos. Aquí tenemos que el primer señor del método A ensambló 58, el último ensambló 67. Aquí vemos que en el método B 58, 69, 68, y para el método C también tenemos los resultados de cada uno de esos 5 personas. Esto que está aquí es el número de unidades ensambladas por cada una de las personas asignadas en cada uno de los métodos.
Entonces, con esto nosotros podemos calcular lo que está aquí, promedio, varianza de la muestra y desviación estándar de la muestra. ¿Listo? Yo lo primero que hice fue insertar aquí una columna para poder tener estas medidas, que son las que vamos a necesitar. Vamos a necesitar estas medidas y entonces, pues lo que hice fue insertar esa columna. Y aquí ya tenemos la manera de calcular el promedio de rendimiento de las unidades semanales ensambladas por el método A, el método B y el método C. Entonces vamos a calcular estos promedios, más promedio, y vamos a calcular el promedio de estos 5 valores. ¿Listo? Y vamos a arrastrar esta fórmula y hemos calculado los promedios para el método A, el método B y el método C. Aquí estamos diciendo que por el método A, cada uno de los operarios ensambló 62 sistemas de filtración. Los del método B, cada uno ensambló 66 sistemas de filtración y cada uno de los del método C ensambló 52 sistemas de filtración. Vamos a calcular ahora la varianza de la muestra. Entonces decimos más var y seleccionamos la segunda, que es la muestra. La primera es de la población y nosotros estamos trabajando con una muestra. Entonces vamos a seleccionar los 5 datos iniciales y calculamos la varianza para ese promedio. Tenemos una varianza de 27.5, de 26.5 y de 31. ¿Listo? De la misma manera, vamos a calcular la desviación estándar de la muestra. Aquí sí seleccionamos el primero, que aquí está la muestra en primer lugar. Entonces, doble clic aquí. Seleccionamos los 5 valores y hemos calculado la desviación estándar para el primer método. Arrastramos la fórmula y calculamos las desviaciones estándar para cada uno de los métodos A, B y C. Ahora vamos a calcular el promedio general. Es decir, vamos a calcular el promedio de estos 3 promedios para calcular el promedio general del proceso. Entonces, más promedio. Y seleccionamos esto aquí y listo. Yo había podido también calcular el promedio de los 15 datos y me da lo mismo. ¿Ok? Me da lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver si me deja seleccionar las columnas independientemente. Nunca lo he hecho. Vamos a probar. Vamos a ver si al seleccionar estos datos sí me calcula el promedio o no me lo calcula. Sí, vean, es el mismo, ¿no? Entonces, este 60 que lo calculamos aquí a partir del promedio de estas 3 medias es exactamente el promedio general de estos 15 datos. ¿Listo? Entonces, es el promedio general. Ahí lo tenemos porque lo vamos a necesitar ahorita. Entonces, nuestra hipótesis nula es el promedio de unidades de filtración ensamblados por el método A es igual a 62, por el método B es igual a 66 y por el método C es igual a 49. La hipótesis alternativa es la negación, es decir, no es cierto que los promedios sean 62, 66 y 52. Listo. Nosotros tenemos aquí que calculamos 3 varianzas, una varianza para cada uno de los métodos. Entonces, esto que tenemos aquí es la varianza dentro del método. Entonces, el método A tiene una varianza de 27, el método B tiene una varianza de 26 y el método C tiene una varianza de 31. Esa es la varianza dentro de los tratamientos.
Pero también hay otra varianza, otra variación, que es la varianza entre los tratamientos. Entre este tratamiento y este tratamiento y este tratamiento existe una varianza. Entonces tenemos varianza entre tratamientos y varianza dentro de los tratamientos. Finalmente, para determinar el estadístico que nos va a decir si podemos rechazar o cuál es el estadístico de la prueba, nosotros lo que vamos a hacer es un cociente entre la varianza entre los tratamientos y las varianzas dentro de los tratamientos. Eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces vamos a aprender a calcular la varianza entre los tratamientos y la varianza dentro de los tratamientos, y con esas dos varianzas vamos a calcular un estadístico F. Ya salimos de chi cuadrado, ahora nuestro estadístico se va a llamar el estadístico F. ¿Ok? Bueno, entonces regresemos al libro para mirar cómo es que lo vamos a hacer. ¿Ok? Esta tabla es la misma. Ya aquí están los valores calculados. Nosotros ya los calculamos también. Aquí ven el 62, el 66 y el 52. Aquí tenemos la hipótesis nula, la que les dije ahorita. Y pues aquí hay unas suposiciones, las cuales nos permiten trabajar con el análisis de varianza. En cada población, la variable de respuesta tiene una distribución normal. La primera, es decir, tanto la población A como la B como la C tienen una distribución normal. La varianza de la variable de respuestas, que se denota por el símbolo de la varianza, sigma cuadrado, es la misma en todas las poblaciones. ¿Ok? Entonces, ese es un valor que tenemos que estimar. Y las observaciones deben ser independientes, es decir, lo que haga este primer elemento tiene que ser independiente de lo que haga el segundo, el tercero y el cuarto. No puede existir dependencia. Esos son las suposiciones que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a trabajar con una serie de expresiones algebraicas que están por aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos cómo calculamos el promedio, cómo calculamos la varianza, cómo calculamos la desviación estándar. Eso ya lo hicimos. ¿Ok? Entonces, vamos a estimar la varianza poblacional entre tratamientos. Yo les hablé de varianza entre tratamientos y varianza dentro de los tratamientos. Entonces, vamos a empezar por la estimación de la varianza entre los tratamientos, la varianza poblacional entre los tratamientos. La fórmula para que está ahí, entonces, ¿cómo se lee esto? El cuadrado medio debido a los tratamientos. Esto que vamos a calcular nosotros, el CMTR, es el cuadrado medio debido a los tratamientos. Y para calcularlo vamos a tener que hacer aquí una sumatoria de la cantidad de elementos de cada muestra multiplicado por la diferencia entre el promedio de cada muestra y el promedio general elevado al cuadrado dividido entre K menos 1, siendo K el número de tratamientos. Esto que está aquí arriba tiene un nombre. Se llama la suma de los cuadrados debido a los tratamientos. Eso me va a aparecer por aquí adelantico. Aquí lo tenemos, la misma fórmula. Entonces aquí tenemos el cuadrado medio de los tratamientos, que es igual a la suma del cuadrado de los tratamientos dividido entre K menos 1. Este K menos 1 son los grados de libertad. El cuadrado medio de los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos dividido entre K menos 1. Y la suma del cuadrado de los tratamientos es igual a la misma fórmula que estaba allá atrás. El número de elementos de cada muestra por el cuadrado de la diferencia entre cada promedio y el promedio general. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces vamos a quitarnos esto de por aquí, lo ponemos por aquí abajo para que nos deje trabajar, y vamos a reducir esto y vamos a reducir esto también.
Ok, bueno, me quedo para este lado, no importa donde quiera quedar, la misma cosa es. Ok, y aquí, en este otro lado, tenemos el libro de Excel. Ah, pues entonces me voy para este lado, porque tiene que quedarse al mismo lado, son. Bueno, entonces vamos a calcular la suma, inicialmente la suma de los cuadrados de los tratamientos. La suma de los cuadrados de los tratamientos. Y entonces él me dice que ese es igual a n sub j. N sub j es 5, ¿no? Vamos a agregar esto aquí. Tamaño de muestra. Vamos a colocarle aquí algo más para que nos quede más claro esto. Tamaño de muestra. En este caso es 5, 5 y 5. Vamos a insertar aquí una celda, una fila. Y entonces aquí vamos a decir que esto es igual, la suma de los cuadrados de los tratamientos es igual a este 5, multiplicado por la diferencia entre el promedio del tratamiento y el promedio general. Y este promedio general lo vamos a dejar fijo y esta diferencia la vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Y entonces tenemos este y arrastramos. ¿Ok? Y sumamos. ¿Ok? Más suma. ¿Ok? Y tenemos 520. Este 520 es la suma del cuadrado, de los cuadrados de los tratamientos. Este 520 es la suma de los cuadrados de los tratamientos. ¿Ok? Ahora, vamos a insertar otra. Insertar y colocamos aquí número de tratamientos. Número de tratamientos y vamos a colocarlo por aquí. 3 tratamientos. ¿Ok? Listo. Entonces, K menos 1 es igual número de tratamientos menos 1 igual a 2. Y entonces el cuadrado medio debido a los tratamientos o entre los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos dividido entre K menos 1, que son los grados de libertad. ¿Listo? Ese es nuestro cuadrado medio debido a los tratamientos. Ok. Ahora vamos a calcular el cuadrado medio debido al error o del error, que es exactamente lo mismo que les había dicho del cuadrado medio dentro de los tratamientos, del cuadrado medio de este tratamiento y de este tratamiento y de este tratamiento. Vamos a calcular un solo cuadrado, el cuadrado medio, y se denomina cuadrado medio dentro de los tratamientos o cuadrado medio del error. ¿Listo? Y entonces, para poderlo calcular, también tenemos una fórmula. ¿Listo? Perdón, profe, qué pena. Es que siento que va muy rápido. ¿Me puede explicar nuevamente la parte del cuadrado medio de los tratamientos? ¿Cómo sacó ese Con 260? mucho gusto, con mucho gusto. Sí, ok, perfecto. Entonces, aquí la suma de los cuadrados de los tratamientos está claro hasta aquí, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, entonces, nosotros tenemos que la suma, el cuadrado medio de los tratamientos
el cuadrado medio de los tratamientos, vamos a hacer una cosa, vamos aquí a copiar la fórmula. Bueno, entonces aquí de pronto con esto nos ayuda un poquito más. Entonces, el cuadrado medio de los tratamientos, ¿cómo lo calculamos? Dividiendo la suma de los cuadrados de los tratamientos entre k menos 1. Esta es la fórmula. Entonces, ahora sí vamos a calcularla. El cuadrado medio entre los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos y lo vamos a dividir entre k menos 1. Y k menos 1 es este. ¿Listo? Señor, gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted por bajarme de la moto, por pararme en la moto. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero entonces lo vamos a hacer ahora con los cuadrados dentro de los tratamientos. Y para ello, también, pues vamos a disponer de una fórmula. Vamos a traernosla para acá también. Vamos a hacer esto aquí. Nuevo. Vamos a colocarlo bien aquí. Bueno, copiamos la fórmula, está aquí. Ok. Entonces, el cuadrado medio dentro de los tratamientos es esto. Esto que está aquí arriba se llama la suma de los cuadrados debidos al error. La suma de los cuadrados debidos al error. ¿Y cómo lo calculamos? Sencillamente al tamaño de cada una de las muestras le restamos 1 y las multiplicamos por su respectiva varianza de la muestra y la sumamos. Y el denominador es NT. ¿Qué es NT? El número total de observaciones, en este caso 15, menos K, siendo K el número de tratamientos. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la suma de los cuadrados debidos al error. ¿Listo? Y entonces, para este primero es n, que vale 5, por eso lo coloqué aquí, menos 1, cerramos el paréntesis, y lo vamos a multiplicar por la respectiva varianza de este tratamiento. ¿Ok? Y vamos a hacer nuevamente lo mismo, y entonces tenemos este menos 1
multiplicado por la respectiva varianza de este tratamiento. Y más, paréntesis, este menos 1 multiplicado por la respectiva varianza. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me salió? Bueno, entonces, ¿dónde voy? Muestre a ver. Menos 1, voy aquí. Ok. De 11 menos 1 por este. Ok. ¿Listo? Esa es la suma de los cuadrados debidos al error. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a calcular NT menos K. ¿Listo? NT, pues sencillamente son la sumatoria esta, ¿no? Vamos a sumar esto. ¿Listo? Entonces, esto nos da esto, que es este, menos los tratamientos que están aquí también. ¿Listo? Y ahora, el cuadrado medio, debido al error, es la suma de los cuadrados debidos al error dividido entre los respectivos grados de libertad. ¿Ok? Entonces, el cuadrado medio del error es 28,33. Bueno, ahora, pues revisemos. De pronto le voy a colocar también esta formulita ya. Vamos a seleccionar esto. Ok. Entonces ahí nos quedó ya con la suma de los cuadrados del error dividido en NT menos K. 28,33. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a establecer el estadístico F. Como les dije, el estadístico F es el cociente entre el cuadrado medio de los tratamientos y el cuadrado medio del error. Es decir, entre este y este valor. ¿Listo? Entonces, F es igual a cuadrado medio entre los tratamientos dividido entre el cuadrado medio del error o cuadrado medio entre tratamientos. Y entonces tenemos un valor de F de 9,1764. ¿Ok? Ese valor tenemos que compararlo, como lo hacíamos también en las pruebas de bondad y ajuste, contra un F crítico. ¿Ok? Un F crítico que también tiene sus respectivos grados de libertad. Sus respectivos grados de libertad y su debido nivel de significancia. Vamos a ver qué nos dice aquí de esto.
el libro. Aquí nos va a decir que hagamos contra quién lo vamos a comparar. Entonces, bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Si la hipótesis nula es verdadera, el cuadrado medio entre los tratamientos y el cuadrado medio del error proporcionan dos estimaciones insesgadas e independientes. De acuerdo con lo visto, bueno, eso ya es otra cosa por allá anterior, la hipótesis nula es verdadera si se satisfacen las suposiciones de ANOVA. Será una distribución F con K menos 1 grados de libertad. Entonces ya tenemos aquí los grados de libertad en el numerador, K menos 1 grados de libertad en el numerador, y NT menos K grados de libertad en el denominador. ¿Listo? Bueno, si la hipótesis nula es falsa, pues entonces el valor será muy grande debido a que el cuadrado medio entre los tratamientos sobreestimó la varianza poblacional. ¿Listo? Si entonces si el cociente es muy grande para haber sido tomado de la distribución F con K menos 1 grados de libertad en el numerador y NT grados de libertad en el denominador, se rechazará la hipótesis nula. Está basada en el valor del estadístico F para probar la igualdad. ¿Okay? Entonces estoy buscando es el nivel de significancia. Bueno, trabajémoslo con el 5%. Así, aquí está. Nivel de significancia 0.05. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a ir ahora aquí a la tabla. Creo que este es 984, me parece. Ok. 989. Chi cuadrado. Listo. Y aquí viene la F. ¿Listo? Entonces, esta tabla de F, esta tabla F, ay, corazón. Ok, esta tabla F. K vale 3, menos 1 vale 2. Entonces, mira, aquí tenemos grados de libertad en el numerador. La página es la 991. Realmente es la 961, pero aquí tenemos que sumarle 30 al PDF, 991. Entonces tenemos grados de libertad en el numerador, K menos 1 es 2. Grados de libertad en el denominador, 15 menos K, 15 menos 3 igual a 12. Entonces, aquí tenemos grados de libertad en el denominador. Grados de libertad en el denominador. ¿Listo? Entonces, nos vamos a buscar 12 grados de libertad en el denominador. Lo tenemos aquí. 2 grados de libertad en el numerador lo tenemos aquí. Aquí tenemos para 10, para 5 y para 0.25 de significancia. Como dijimos que era 0.25, entonces el valor de F es 3.89. El valor de F es 3.89. Ese es el valor crítico de F. La regla de decisión es la misma con que trabajamos el chi cuadrado. Cuando F de la prueba sea mayor que el F crítico, rechazamos la hipótesis nula. Si no, pues sencillamente, si no es mayor, pues lógicamente no la vamos a rechazar. La regla de decisión es esa. Rechazar la hipótesis nula cuando el F de la prueba sea mayor que el F crítico. En este caso, el F de la prueba nos dio 3.89. Y el F crítico ya lo habíamos establecido como el 9.17, me parece. Sí, aquí está. F de la prueba. Y el F crítico 3.89. Entonces, rechazar H sub 0 si
F de la prueba es mayor que F crítico. Entonces, prueba crítico. Prueba. $9.17. Crítico. 3.89. La relación es que es mayor, ¿cierto? Es que es mayor. Por lo tanto, la decisión que debemos tomar, es rechazar la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces, decisión rechazar hipótesis nula. Hipótesis nula. Entonces, por lo tanto, por lo menos un promedio de las poblaciones, no, una población, por lo menos una población arroja un diferente. ¿Listo? Bueno. Ok. ¿Para qué me sirve esto? A ver, ¿cuál es la utilidad de esto? ¿Para qué lo hago? Inicialmente, pues la conclusión desde el procedimiento estadístico del análisis de varianza es rechazar la hipótesis nula y por lo tanto sacamos la conclusión de que no todas las poblaciones tienen el mismo promedio. Desde la parte ya de aplicación práctica, ¿para qué me sirve? Oiga, pues tengo que irme a analizar qué fue lo que pasó, si es que hay alguno de los procedimientos, de los métodos, de los tratamientos que tiene un rendimiento muy bajo o un rendimiento muy alto y mirar a ver si entonces como decisión estratégica se debe eliminar o por el contrario ese debe ser el procedimiento elegido porque es el que mayor cantidad de unidades nos produce en promedio, o si es el más pequeño, pues, o no, porque es el más pequeño, entonces este es el que menos produce. Eh, analicemos la posibilidad de eliminarlo, reformularlo, si tiene, dependiendo ya cuestiones internas de la organización, que se le metió mucho dinero en tecnología, que recientemente se repararon unas máquinas. Bueno, ya vienen otras situaciones que se analizan a partir de esto, ¿no? A partir de que se está diciendo, oiga, hay este promedio, este proceso, este método de ensamble, para el caso particular que estamos haciendo, es diferente a los demás, es bastante satisfactorio, mucho más rendidor que los otros. Miremos a ver entonces si nos quedamos solamente con él, o bueno, si definitivamente, o qué le podemos mejorar a los otros, comparándolo con este que es el que nos da mayor rendimiento. ¿Ok? Entonces, ese sería el oficio, ese sería la aplicabilidad ya como decisión empresarial. ¿Ok? Bueno, ustedes tienen por aquí, una práctica en clase. Aquí hay un ejercicio similar al que acabamos de resolver para que ustedes practiquen. Entonces, por favor, ábranlo
O abrámoslo, yo también lo voy a abrir. Y trabajen. Esos datos que están ahí corresponden a un ejercicio que está en la página 504. Ahí tienen la literatura, es decir, de qué se trata, para que sepan qué se está haciendo, ¿no? Porque ponerse uno a resolver ahí sin saber qué es, pues como que no, tampoco. Pues ahí está el enunciado, de qué se trata. Profe, ¿me repite qué ejercicio es? El ejercicio no, es en la página 504. Página 504 está en la literatura, está el enunciado, Gracias. ¿ya? Listo, profe. 534 creo que es en el PDF. En este ejercicio, además, nos hacen énfasis en que es un ejercicio observacional. El que nosotros hicimos es un ejercicio experimental, pero el procedimiento para el análisis de varianzas es el mismo y los estadísticos son los mismos. Lo que pasa es que mientras que en el experimental que nosotros resolvimos, nosotros asignamos los elementos a cada una de las muestras. Aquí nosotros no podemos hacer absolutamente nada de eso, no podemos controlar nada, sencillamente observamos y tomamos los datos que nos entregan y con base en esos datos hacemos el cálculo, ¿ok? En la práctica sucede eso, ¿no? Hay momentos en que usted está haciendo un experimento y usted tiene el control del experimento. Hay otras oportunidades en que no hay chance de variar nada, sino sencillamente observar qué está pasando y con base en eso tomar los datos y calcular lo que se tenga que hacer el ejercicio que se tenga que hacer. Bueno, voy a dejar de compartir un momento, ahora miramos qué pasó.
¿Cuánto les dio F de la prueba? Profe me dio 9. ¿Cuánto? 9, profe. No te entendí. 9. 9. Sí, cerradito, 9. ¿Alguien más lo terminó? ¿Terminaron o no? A ver, pregunten, digan algo para saber cómo vamos. Jenny, ¿lo hizo? Raquel, Paula, Isnardo. Están bravos conmigo, no me hablan, no le digo. Bueno, revisemos. Revisemos a ver cómo está esto. A ver, vamos a compartir pantalla otra vez. Bueno, entonces, 583, 447, 566, correcto, 79, 74, 26. Listo. Profe, perdón, en el promedio a mí no me da 78, me da 73. ¿Cuál? En la columna E8 yo tengo 73, o sea, bueno, en la columna esa, en ese promedio me da 73. Promedio del B7 al D7. ¿Y los otros valores los tienes iguales? No. Sí, profe, los otros valores los tengo iguales. Pero entonces, Voy a rectificar. sí, calcula el promedio. Creo que me da 73, haciéndolo también con la matriz completa, Promedio, desde D2 hasta D7. Ya rectifico los números a veces que los tengo diferentes. promedio del B7. Ah, es que mucho. No, claro, es que lo que pasa es que yo le embarré porque yo creo que fue el promedio de estos de aquí arriba. No es del B, sino del 8. Lo que calculé fue el promedio de arriba, a ver. Más promedio. Listo. Bueno, entonces eso no pudo haber cambiado. Vamos a ver. Ahora sí lo creo que lo tenemos igual. ¿Cómo, Diana? Que creo que lo tenemos igual. Igualito, igualito. Sí, señor.
Ok. F de prueba 9, razón que no da lo mismo. Pero hasta ahí llegué, o sea, de ahí ya la parte de la tabla que necesito que por favor me recuerde, porque no fui capaz y no está ahí, profe. Ok, listo. A ver. Bueno, no importa, ya miramos a ver para qué significancia es. Listo, entonces nos vamos a mirar la tabla, lo que es 992. Sí, 992. Ok, entonces, de acuerdo a esto, los grados de libertad en el numerador es K-1, es decir, 2. Y en el denominador, los grados de libertad en el denominador son 15. ¿Ok? NT menos K son los grados de libertad en el denominador y K-1 son los grados de libertad en el numerador. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 2 aquí en el numerador y bajamos a buscar los 15 en el denominador. Aquí están, ¿cierto? Entonces, este es para 2 y entonces aquí tenemos, si vamos a hacer la prueba con el 0.05, el F crítico sería 368. Si lo hacemos con el 10 es 270, si lo hacemos con el 0.025 es 477 y si lo hacemos con el 1 es 636. Todos estos valores son menores que el de la prueba que nos dio 9, ¿no? El de la prueba nos dio 9, entonces hay que rechazar la hipótesis nula. En este caso, porque el F de la prueba que nos dio 9 es mayor, este 9 es mayor que si lo hicimos con el 0.05, 368. ¿Ok? F crítico 368. ¿Ya viste cómo es la tabla? Sí, profe, ya entendí. Ok, Ya, 3.68. Con gusto. Decisión. Rechazar. H sub 0. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué es lo que analiza el ejercicio? 534. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos preguntando? Fábricas en Atlanta de impresoras y faxes. Ok, con el fin de medir los conocimientos que tienen los empleados de estos instantes de hacer que la administración de la calidad se tomó una muestratoria de los 6 empleados de cada fábrica. Ok. Bueno, entonces los promedios de conocimiento de los temas de calidad, de control de calidad, conocimientos de calidad.
¿Ok? Eso es lo que concluimos de ahí. ¿Listo? Bueno, ahora nos queda por aprender a calcular el LSD. Resulta que hasta este momento nosotros estamos diciendo que los promedios no son iguales, pero no más. Nosotros no hemos establecido cuál promedio es diferente o cuáles promedios son diferentes. Para eso hay que hacer una prueba de LSD, diferencia mínima significativa, ¿ok? Que tiene su procedimiento, pero que no alcanzamos a mirarlo hoy, entonces lo miraremos en nuestra próxima tutoría. Entonces, bueno, ¿qué les quiero mostrar ahora? Supongamos no. Resulta que esto se puede mostrar en una tabla que se llama la tabla ANOVA. ¿Ok? Tabla ANOVA. Entonces, la tabla ANOVA me perdió. No, esto no es, ¿qué pasa con la tabla? Me la pasé. 534. Aquí está la tabla ANOVA. Lo que nosotros hicimos lo podemos mostrar en una tabla. Entonces, la tabla aquí la tenemos en la página 502, en la página 532. Entonces, hay una fuente de variación entre los tratamientos y debidos al error, o sea, entre tratamientos y dentro de los tratamientos. La suma de los cuadrados de los tratamientos y la suma de los cuadrados del error y la suma total de los cuadrados. Eso nosotros no lo hicimos, pero eso sencillamente es sumar aquí lo que nos deja. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad? Para los tratamientos, es decir, para el numerador, K-1. ¿Ok? Para el error o sea, para dentro de los tratamientos es NT menos K. Y para el total es NT menos 1. Y el cuadrado medio de los tratamientos, sencillamente ya aprendimos a calcularlos. Es la suma de los cuadrados de los tratamientos dividido entre K menos 1. Y el cuadrado medio del error es la suma de los cuadrados del error dividido entre LT menos K, cuadrado medio del error. Y al ejecutar esto, pues nos da el valor de F. Aquí, pues ya está los cuadros ya con los valores del ejercicio que nosotros hicimos, que yo les expliqué. 520, la suma de los cuadrados de los tratamientos. 340, la suma de los cuadrados del error. 2 grados de libertad, K-1 para los tratamientos, NT menos K, 15 menos 3, 12 para los grados de libertad del error o dentro de los tratamientos. El cuadrado medio, la división de este entre este y de este entre este, queda 260 y 2833. Y al dividir estos cuadrados medios, obtenemos el valor de 918. Entonces, todo eso que hicimos se puede representar en esta formulita. ¿Ok? Este es el valor p-value, es un valor p-value de 0.04, que es menor que el alfa, que es 0.05. Es otra herramienta para tomar la decisión. En la próxima clase miramos cómo calculamos el valor de P4, del p-value. ¿Listo? Bueno, jóvenes.
Por hoy nos quedamos aquí. ¿Listo?